Bueno, Rodrigo, te agradezco nuevamente estar acá. Es un gusto. Entonces, muchas gracias. gracias. Que me cuentes, yo tu inicio lo sé, pero ¿qué te hizo dedicarte al deporte? ¿Por qué elegiste periodismo deportivo? Bueno, yo en un principio cuando ingresé a la academia, a la escuela de periodismo de USACH, no tenía muy claro si iba a terminar la carrera, si iba a ser periodista, porque tenía algunas dudas, si era mi real vocación o no, pero sí, yo siempre fui un gran hincha del deporte. O sea, desde muy pequeño tenía la costumbre, porque mi abuelo la tenía, de escuchar los programas deportivos a las 2 de la tarde, llegaba el diario y lo primero que uno comenzaba a leer era el suplemento deportivo. En la época en que circulaba la revista El Gráfico, Un Balón acá en Chile, yo las compraba y las leía, iba al estadio, pero sin el afán de querer ser un periodista deportivo. Quizá habitaba dentro de mí, pero todavía yo no me daba cuenta. Y ahí ocurre después lo que pasa cuando ya comienzo a trabajar en otra área, porque yo comencé a trabajar primero como periodista policial, periodista de tribunales, y fíjate que en ese contexto me tocó trabajar un fin de semana en deporte, cubriendo a alguien que había faltado, y me di cuenta que con toda la expertise que yo tenía, había mucha facilidad para desarrollar la tarea. Y como tenía esa facilidad, y aparte de eso, en esa época, estamos hablando fines de los 90, principios de los 2000, como que era todo muy estructurado, pirámide invertida, no se podía jugar mucho en los textos. En el área de deporte sí, pues uno podría ser más lúdico en la manera en que estructuraba un guión, podía musicalizar las notas, y eso me pareció desafiante. Y al final, como lo hice bien, como me gustaba y como estaba entusiasmado, me terminé quedando y transformando en periodista deportivo. ¿Siempre la idea fue la tele? No, para nada. Yo al principio pensé que iba a ser periodista. Primero ya tenía la duda. ¿Voy a ser periodista o no? Ya lo resolví, sí. Después, ¿qué tipo? Yo toda mi especialización la hice en el mundo del arte y la cultura, cine, libros, teatro. Yo quería ser periodista de espectáculo. Y postulé, de hecho, cuando hice la práctica a medios de ese tipo, ¿cierto? Al final terminé en televisión, haciendo otra cosa. Y fui descubriendo poco a poco que tenía esta habilidad y que había un futuro mucho más importante, porque aparte de eso, en esa época se estaban consolidando los segmentos deportivos dentro del noticiario. Antiguamente había noticias deportivas cuando había partidos los fines de semana, pero ya como se transformó en un producto con un valor independiente, los noticieros comenzaron a crear segmentos largos, donde había que formar equipo, y bueno, me tocó todo ese momento, donde dije, acá me arrancho, acá hay futuro, y me tocó una carrera muy linda que sigue hasta el día de hoy y que me ha permitido conocer el mundo. O sea, de verdad yo le agradezco al periodismo deportivo la chance de poder conocer los 5 continentes, que si no fuera por esto, si hubiera seguido, por ejemplo, en el mundo del arte y el espectáculo, no hubiera salido del barrio Las Tarrias, del barrio Villarte. Bueno, estábamos hablando recién de un poco de lo que es los Juegos Olímpicos, que sí. fue quizás tu primera gran cobertura. Claro que sí, por el 2008. El 2008. Exactamente. ¿Cómo fue el impacto de llegar a un lugar donde no todos los deportes son conocidos, o no todos los deportes tienen la repercusión que otros, por ejemplo el fútbol o el básquet? ¿Cómo fue tratar de ir adaptándose a esos deportes, ir conociendo más que nada? Lo primero es un desafío personal, porque es cierto, uno no puede saberlo todo. Yo no conozco las reglas al detalle del fútbol americano, del rugby, del golf. Entonces primero hay que prepararse con eso, sobre todo porque cuando uno está en una transmisión como la de los Juegos Olímpicos, con ese tipo de broadcasting, va pinchando de un deporte a otro con una facilidad única. O sea, ya estamos viendo el remo, y del remo pasamos a las bochas, y de las bochas pasamos al tiro con arco, del tiro con arco pasamos al fútbol, y uno ahí no puede desteñir. Pues entonces, primero hay una preparación de conocer las normas, las nociones básicas de las disciplinas que se disputan, los referentes, los récords, tener todo a mano. Hoy día el hecho de tener un teléfono, un computador te facilita mucho las cosas, pero no siempre era así. Y eso también te implica el desarrollar habilidades que uno hasta desconoce. Yo me recuerdo que transmitiendo de madrugada me tocó hasta relatar fútbol. Y yo no soy relator de fútbol, pero había que hacerlo y lo hice, por ejemplo. Y luego pasa ya en un segundo plano lo que ocurre en la manera en que los medios responden a las demandas de contenido de la audiencia. Porque en Chile no somos un país deportivo, somos un país en realidad que es fanático no de un deporte en particular, si lo es del fútbol, por supuesto, si lo es del tenis en menor grado, pero en realidad el chileno promedio es fanático del éxito. Entonces va a estar siempre con el que le va bien.
En la gimnasia era algo que no existía para el común de los nacionales, pero apareció Tomás González y todos hablaban de gimnasia, ¿cierto? El tiro con arco, no pasaba nada, pero apareció Denis Van Lamoen, le empezó a ir bien en los mundiales y vamos. Hoy día el beach volley tú jugabas con tu primo chico en la playa sin ninguna perspectiva, con 2 palos, y hoy día están los primos Grimald y la gente ya va entendiendo un poco más. Pero lamentablemente eso obviamente tiene un carácter efímero, porque así como viene se va. Desaparece Tomás González y ya no se habla tanto de gimnasia. Entonces los medios navegan en ese mar fluctuante de demanda, donde ocurre el nuevo Juego Olímpico, va a haber un mayor interés por el polideportivo, hay una buena selección de vóley que le está yendo bien y lo van a transmitir y va a tener buena sintonía, pero va a terminar estos juegos, ¿cierto? Vamos a volver a la realidad local y tú decís, bueno, sabes que vamos a transmitir la Liga Nacional de Voleibol y te va a ver que la gente no responde de la misma manera. La ve mucho menos. Entonces es súper complejo desde la perspectiva de los medios ser ecuánime en decir voy a darle la misma relevancia a todos los deportes. Y al final uno, y me tocó ser editor durante 13 años, termina navegando en lo que te da más éxito o te garantiza una mayor posibilidad de generar audiencia, que es el fútbol y aquellos deportes que están de moda porque hay un exponente que lo desarrolla de buena manera. Porque también hay una cuestión que es bien perversa, pero que es la realidad. Cuando yo era editor de deporte, que fui 13 años de Mega, y tenía que rendir ante mi superior la evaluación de mi trabajo, a mí no me felicitaban porque llevaba una amplia gama de deportes en cobertura, sino porque te iba bien o te iba mal, por la sintonía que tuvo el bloque tal día comparado con los otros. Entonces al final como que te van empujando a tratar de jugar las cartas seguras, y las cartas seguras son el fútbol y los deportes que tienen exponentes a los cuales le está yendo bien. Hoy día es el tenis con Jarry, sí, es el tenis con Jarry. Hoy día son los primos Grimal, sí, son los primos Grimal. Cuesta mucho sostener un proyecto en base a lo que uno quisiera que fueran, porque golpea muy fuertemente con nuestra idiosincrasia y con la realidad. Claro. Entonces, ¿cómo crees que se cubre el deporte en Chile? Yo creo que no se cubre bien. No se cubre bien. O sea, por ejemplo, hoy día tenemos a los Cóndores que van a disputar el Mundial de Francia en septiembre, que han jugado varios torneos amistosos, que han tenido una participación destacada, y al final la cobertura uno la tiene que seguir en plataformas de pago. Porque en la televisión pública, si uno lo pasa por Canal 13 o se le ocurre pasarlo a TVN, no va a tener un reflejo en sintonía, va a ser hasta un mal negocio, ¿cierto? Y eso es injusto para un deporte que está emergiendo, para deportistas que están dejando mucho de lado para formar parte de esta selección e ir por primera vez a un mundial, y también por la relevancia que tiene eso mismo. Si nunca habíamos ido a un mundial y vamos ahora por vez primera, y yo no veo que haya un seguimiento al día a día de los Cóndores o una preocupación muy importante en los medios, sobre todo los audiovisuales, para ir en el derrotero de su preparación. Claro. Entonces, ¿podrías decir que en Chile no hay cultura deportiva? No, muy poco, no la hay, y para su parte del colegio. O sea, si tú te fijas, lamentablemente Chile es un país donde las brechas sociales que están demasiado marcadas. Entonces tú observas colegios particulares de la zona oriente donde puedes tener no solamente el mejor gimnasio multipropósito, sino hasta una cancha de hockey. Pero vaya a Puente Alto y ¿cuáles son las clases de educación física? Salir a correr afuera del colegio la cuadra y media que es la estructura del establecimiento, y no hay más. Entonces ves que ahí hay una cuestión que tiene que ver también con las herramientas que el Estado, en su rol público, le brinda a la educación, porque todo parte de la educación, ¿cierto? ¿Cómo podemos pretender, por ejemplo, que en un contexto, en un estadio distinto, que, por ejemplo, simplemente lo que corresponde al deporte dentro del desarrollo de una vida laboral, ¿cómo le vas a exigir tú a una persona que vive en La Pintana, que viaja 2 horas para llegar al trabajo y 2 horas para devolverse, que llegue a hacer deporte? ¿Dónde? ¿En qué área verde? ¿Con qué herramienta? Imposible. Son actos de voluntarismo que lo que han hecho es generar mucho sesgo en la manera en que se forman los deportistas, dejar prácticamente como única alternativa transversal el fútbol, porque el fútbol se puede jugar hasta en la calle, hasta en una cancha de tierra, colocáis 2 chalecos y son el arco, pero hoy día las políticas públicas yo creo que tienen casi en el abandono al polideportivo. ¿Y cómo hace entonces un deportista que, por ejemplo, ha luchado toda su vida para ser deportista, llegar a ser profesional y vivir del deporte?
¿Qué opinas tú de que solo se le tome atención cuando gana? O cuando ¿crees de ese exitismo? ¿Qué crees de ese exitismo que existe? No solamente de parte de las autoridades, sí, sino también de parte de las de los medios, de los auspiciantes. Bueno, ese es quizá la epítome de un sistema que ha fracasado. Ha fracasado porque en el fondo uno no puede esperar que el éxito venga antes del trabajo, y el trabajo es el que hay que apoyar con auspicio, con herramientas, con un sistema público que le dé garantía a ese proyecto deportista, que va a poder estudiar y va a poder desarrollar su actividad de manera complementaria y sin problema. Eso no ocurre. O sea, por ejemplo, llegamos incluso a la etapa universitaria y hay universidades que te dificultan cuando hay un deportista de élite el que él pueda ir a su entrenamiento, ir a sus competencias. No existe eso en nuestra estructura de formación, y es muy grave. O sea, yo creo que la Eric Olivera, que hoy día es diputada, la Eric Olivera, cuando partió corriendo, ¿qué es lo que hacía? Perseguía las micros. O sea, salía a correr persiguiendo la 346 de Puente Alto a Santiago. Y ese era su entrenamiento. O sea, y llegó a ser medallista panamericana, participar en los Juegos Olímpicos, medallista de oro, de hecho, en los Panamericanos de Canadá, pero producto de la casualidad. Y no podemos seguir perpetuando el hecho de que la voluntad individual sea la que se imponga a los proyectos colectivos en el deporte. Claro. ¿Tú crees que un deportista que tiene más visibilidad en la prensa, que tiene más, no sé, más cobertura, por ejemplo, no sé, en este momento se me viene a la cabeza a los hermanos Grimard, ellos tienen más oportunidades dentro del deporte y dentro de, por ejemplo, patrocinadores? Totalmente, porque hoy día los patrocinadores buscan esa amplitud. A ver tú, ¿qué es lo que haces? Patinaje, perfecto. ¿Y a dónde tienes tus recortes de prensa? No, ninguno. ¿Y dónde tus logros tienen repercusión? En ninguna parte. No, pues. Y verdaderamente acá los espacios que difunden el polideportivo son escasos. Hay 2 o 3 programas de radio, hay un canal como el CDO, Televisión Nacional, era un par de cosas ahora cuando hay Juegos Panamericanos o el próximo año cuando haya Juegos Olímpicos, pero nada más. Por eso que yo encuentro que es un hito bastante importante que este año haya tanto canal de televisión que transmita los Panamericanos Santiago 2023, porque van a darle esa perspectiva de cadena nacional. Yo creo que puede ser importante para convocar mucha audiencia y que esa audiencia se vayan quedando con el deporte y tratar de propender un cambio cultural que hoy día nos tiene en el escenario en el que estamos, donde los deportistas de élite nacen producto de la casualidad, el esfuerzo individual de sus padres, pero todos los que son los programas colectivos, por más que se ha mejorado y por más que hoy día, por ejemplo, el deporte de élite tiene buena espalda a través de los proyectos del Team Chile que tiene el Ministerio del Deporte, nunca es suficiente. Te iba a hacer una consulta sobre las audiencias, ¿no? ¿Tú crees, o sobre, mejor primero lo vamos a hacer sobre los medios de comunicación, ¿tú crees que las audiencias consumen poco deporte polideportivo, sacando sí, fútbol siempre, por la poca oferta que tienen los medios? ¿O ya directamente es porque ellos no tienen predisposición a querer consumir otro tipo de deportes? Yo creo que el último factor es súper importante. No hay mucha predisposición, pero también es un círculo. Pues en el fondo tú ves que todos los diarios hablan solo de fútbol, todos los programas de radio hablan solo del campeonato y de la Copa América, de la Copa Libertadores. Claro, al final caes dentro un poco de este juego. Pero como te decía, deportiva es la que se forma desde la educación, desde el colegio, la enseñanza básica. Ahí es donde los chicos aprenden a jugar voleibol, ahí es donde los chicos hay que enseñarles a jugar hockey. Tenemos una cordillera maravillosa y todos los deportes de nieve siguen siendo súper elitistas. ¿Cómo es posible eso? Tenemos una cantidad de lagos impresionante y recién ahora, a través de las mellizas Abraham y otros grandes deportistas del remo, estamos logrando que sea un deporte un poquito más masivo. Entonces, estamos desaprovechando ventajas comparativas fundamentales frente a otros países por el sesgo económico que tiene la práctica del deporte en Chile, y ese es un fenómeno netamente cultural. ¿Tú crees que el deporte y los medios de comunicación están estrictamente vinculados? Mucho, se requieren, se necesitan, tiene que haber compromiso, voluntad y sacrificio. Porque, así como te digo, de repente han habido experimentos donde algunos canales se la juegan por transmitir la Liga Nacional de Básquetbol, por transmitir la Liga Nacional de Voleibol. Cuando se frustran a partir de los malos resultados, hasta ahí llega la iniciativa. Yo creo que hay que tener la perspectiva de insistir para ir generando esa demanda, generando esos cambios culturales y también trabajar colectivamente, el trabajo colectivo desde el Ministerio del Deporte, con los medios de comunicación, con el Ministerio de Educación. Sí, yo creo que el Ministerio del Deporte debería estar en una oficina al lado del Ministerio de Educación. Son las únicas maneras de ir propendiendo a los cambios que no hagan salir de este bucle eterno
donde si no es fútbol no se consume nada. Me estabas comentando hace un ratito sobre, bueno, yo que suelo hacer tu experiencia de editor en Mega. ¿Cómo se hace con el tema de las audiencias? Porque es verdad que uno siempre quiere quizás mostrar la máxima cantidad de deportes, pero claramente no te da los ratings. ¿Cómo afecta eso a ti? ¿Cómo decir, bueno, sí, yo quería mostrar a los hermanos Grimalt, pero no, claro, no lo vio nadie? No lo vio nadie. Te frustra mucho. Y al final, como te decía yo, como la medición a ti como profesional es por la audiencia y no por la calidad de tu contenido, te terminas contaminando y al final los equilibrios que tú en la promesa inicial querías instalar no se dan. Y es súper dificultoso, es muy complicado. Igual la medición de audiencia es algo que es variable, tampoco está escrito en piedra. Bueno, en los años 80 se hacían a través de encuestas en papel. Después llegó el People Meter y te daba el rating hogar. Hoy día el rating hogar, que era muy importante hace 15 años, por ejemplo, cuando yo partí siendo editor, todo te medía por el rating hogar. Ahora te importa más el rating comercial, que es otro desglose que se hace de la medición. Y así esto va evolucionando, pero al final el resultado es siempre lo mismo. Y yo creo que debiera haber una mayor voluntad de los dueños de los medios, que también tienen un rol público, por más que las empresas sean privadas, de tratar de mejorar la calidad de la oferta, porque uno ve que producto de todos los problemas que ya te he denunciado, al final terminamos siempre jugando la carta segura y haciendo lo mismo. ¿Cómo es, bueno, quiero seguir un poco con tu rol de editor, cómo es el decidir, bueno, qué vamos a hacer hoy, por ejemplo, en un bloque deportivo de un noticiero? Porque igual tú estuviste en bloque noticiero y también... En área deportiva, claro. Deportiva. El bloque día a día. Pues el bloque día a día es una redacción que te obliga a estar muy al tanto de todo lo que está pasando, escuchar todos los programas de radio, leer muy temprano todos los diarios y de ahí tener también un equilibrio donde los temas centrales, que son 2 o 3, estén bien cubiertos. Uno siempre, por ejemplo, tenía frentes fijos, Colo-Colo, la U, Católica en menor medida, en su tiempo era Católica o la selección, ¿cierto? Y dejar un volante para hacer otras cosas, que puede ser ya polideportivo o alguna nota que se desglose de alguna temática particular que haya ocurrido durante ese día. También es súper importante tener contenidos propios, entonces hay que descolgar a veces a parte del equipo para que realice reportajes que son los que te dan identidad, los que pueden ser un golpe informativo, que cada vez son muy menos. Hoy día es muy complicado golpear porque todo se sabe a partir de las redes sociales, como que ya es muy difícil guardar una noticia 6-7 horas, claro, o un día completo. Entonces cuesta mucho y mantener ese equilibrio a partir de los principios que te decía antes, ¿cierto? Vamos a cubrir aquellos que generan más demanda, que son los equipos grandes, si es la selección, y por lo general la solución al polideportivo era tirarlo en resúmenes y darle un poquito más los fines de semana, pero prácticamente todos terminan al final tomando ese camino. Claro. ¿Y cómo luchás vos con eso de, bueno, todos los días fútbol? A uno le gusta igual, o sea, a todos nos gusta el fútbol, pero al final hay una abdicación. O sea, yo estoy seguro que tú puedes entrevistar a varios editores que han pasado años en televisión en el área de deporte y te van a decir lo mismo que te digo yo. Al final uno termina abdicando a lo que pretendía, termina cediendo a la presión de llevar contenidos que sean de una mayor amplitud de audiencia, que estén más cercanos a los deportes más populares. Al final es inevitable eso y nadie le ha encontrado la vuelta, ni yo, ni ninguno de los que estuvieron antes de mí, ni ninguno de los que están ahora. Te hago las últimas 2 preguntitas. La primera es, ¿qué esperas tú de los Juegos Panamericanos? No solamente a nivel competencia, sí, sino también a nivel público, audiencia, medio de comunicación, cobertura, deportistas. ¿Qué esperas? Yo creo que todavía la gente no lo ha tomado la dimensión. Cuando ya comienza a vivirse la fiesta, claro, y entender que van a llegar 200.000 turistas, que va a haber un cambio de perspectiva en la ciudad, ¿cierto? De que todo se va a estar movilizando alrededor de las comunas que albergan deporte, en lo que esté pasando en el Estadio Nacional, la gente va a ir prendiendo. Hay un muy buen diseño también, porque yo creo que a Chile le va a ir bien. Ya nos fue bien en los Panamericanos de Lima, donde conseguimos el 8º lugar, y creo que lo podemos repetir con un mayor número de medallas. Igual es complicado pensar en el 7º lugar, porque la diferencia que hubo entre el 7º y el 8º fueron 40 medallas. Y no creo que en 4 años nosotros podamos remar tanto como para decir vamos a conseguir esas 41 medallas que nos aseguren el 7º lugar. Pero sí, en el orden de cómo está el cuadro, en las primeras semanas van a ser de
deportes donde Chile es potencia. Vamos a tener, creo yo, a un Chile arriba del medallero las primeras 2 semanas. Eso va a prender a la gente, va a vincularla con los juegos, y mi gran deseo, que en realidad no tengo ninguna certeza que vaya a ocurrir, es que a partir de la amplitud que generen esos contenidos, la gente le vaya tomando afecto, amor a esos deportes, los continúe siguiendo y apoye a los deportistas más allá del fin de los Panamericanos. Entonces, ¿tú crees que la expectativa por ahora no es la esperada? O sea, sí es la esperada. O sea, la gente no lo entiende todavía, no entiende la dimensión de esto, lo va a entender cuando parta el 20 de octubre. Y qué quiere decir, bueno, yo hablando con varios tus colegas, también deportistas para este trabajo, me hablan como una buena oportunidad. Y yo siempre les contesto, ¿tú crees que es la última gran oportunidad para que Chile quizás empiece a tomar conciencia de lo que es el deporte para los chilenos y para los deportistas también? Yo creo que es una buena oportunidad, no sé si la última, porque acá nada está escrito en piedra, ¿cierto? Pero que es una excelente oportunidad, quizás la mejor plataforma para que aumente el conocimiento en los espectros sociales más populares de muchos deportes que son desconocidos, para también que a partir del éxito de los deportistas comiencen a practicar sus deportes. Pues así como te contaba el fenómeno de González con la gimnasia, a lo mejor conseguimos un muy buen resultado en atletismo y empiezan las escuelas de atletismo a llenarse de chicos, como pasó en su minuto con la gimnasia, lo mismo en el vóley playa, lo mismo con la melliza Abraham y el remo. Entonces sí, es una oportunidad de oro. Yo creo que más que decir la última, esta es la mejor oportunidad que tenemos en este siglo XXI para cambiar la cultura deportiva de Chile y volvernos un país hincha de los deportes y no hincha solo del éxito.